el siguiente video se explicará la forma de generar el informe Estado de Cuentas por Pagar general por edades en el programa ELISA Norma Internacional. Inicialmente ingresamos al módulo Cuentas por Pagar. En la pestaña Cuentas por Pagar encontramos la opción Estado de Cuentas por Pagar general por edades. A través de ese procedimiento, el programa permite generar la captura de una configuración requerida por la empresa para poder generar la información de acuerdo con las cuentas por pagar a los proveedores. Una vez ingresamos a ese apartado, el programa nos genera o nos permite a través de diferentes pestañas establecer la configuración requerida. Esas pestañas son la pestaña medio de salida, clasificación, cartilla de cuentas, parámetros. En la pestaña medio de salida, el programa a través de este campo nos permite indicar cómo se va a generar el informe, ya sea en pantalla, a través de un archivo en PDF, enviarlo por correo o imprimirlo, por ejemplo. De acuerdo con la opción establecida en ese campo, ya luego el programa nos habilita la opción de parámetros para la impresión, la calidad del informe, si es a color o a blanco y negro, si se va a asignar algún logotipo, por ejemplo, o si se van a modificar las características de el informe. En la pestaña clasificación, el programa nos permite desplegar una serie de atributos que se pueden utilizar para generar una comparación lógica de la información. Por ende, el programa a través de esa pestaña de clasificación nos habilita ese recuadro, el cual tiene las columnas conceptos, condición y texto de la condición. En el concepto, el programa nos permite habilitar los conceptos nombre y ciudad. Y de acuerdo con esos dos conceptos podemos establecer condiciones. Una de ellas es la condición todos, es decir, nos va a traer la información, por ejemplo, el nombre del proveedor sin ninguna excepción. Pero si se decidan incluir algunas condiciones o una condición a través de esa pestaña desplegable, el programa nos permite seleccionar ya sea la condición igual a, diferente a, mayor que, menor que, rango igual, rango diferente o que incluya a un determinado proveedor. Si por ejemplo es esa opción que incluya, seguidamente en el texto de la condición tenemos que indicar el nombre del proveedor o por lo menos el inicio del nombre de este, de tal manera que esa condición que vamos a incluir del nombre del proveedor debe existir en las bases de datos de la empresa, es decir, en el programa, porque de lo contrario, el programa nos va a generar el informe en blanco, porque el dato posiblemente puede ser no existente. En ese caso vamos a seleccionar la condición todos. Luego en la pestaña cartilla de cuentas el programa nos muestra las cuentas previamente parametrizadas en los parámetros particulares de las cuentas por pagar en la opción conexión y definición de términos. Si vamos a marcar todas las cuentas con clic derecho podemos marcar la opción marcar todo. Si se van a desmarcar las cuentas con clic derecho desmarcar cuenta o desmarcar todo en ese caso. Si se va a marcar una cuenta o algunas cuentas en específico, con doble clic lo podemos hacer. Luego en la pestaña Parámetros, el programa nos permite continuar con la configuración del informe. Inicialmente nos encontramos con el campo Distribuir saldos. El programa nos permite a través de ese campo distribuir los saldos por vencer, de acuerdo con lo que se le adeuda a los proveedores o que se distribuyan los saldos ya vencidos. En el campo porcentaje a saldos, el programa nos permite mostrarlos o no mostrarlos. Hay que tener en cuenta que esa información se generará de acuerdo con el saldo total de las cuentas por pagar a todos los proveedores y de acuerdo con lo que se le adeude a cada proveedor, el programa indicará porcentualmente a cuánto equivale de acuerdo con la deuda. En el campo imprimir hasta, el programa nos permite seleccionar predeterminadamente la información acreedor. En el marco por edades podemos indicar la periodicidad de la información que se va a generar, ya sea de 30, 60 o 90 días, por ejemplo. Si va a ser únicamente de 30, se deja únicamente el número 30. Si se va a indicar de igual modo una periodicidad más amplia, con coma el programa nos permite habilitar el resto de la periodicidad, tanto de 30, 60 y 90 días. Para el caso de nuestro ejemplo vamos a utilizar 30. Luego tenemos la fecha de corte. En este campo indicaríamos hasta qué fecha se va a generar la información del general por edades de las cuentas por pagar. Hay que tener en cuenta que en este caso el programa nos genera la información desde el inicio de la empresa hasta la fecha que nosotros indiquemos aquí.
En el código de la cuenta, el programa nos permite detallarla o no detallarla, es decir, si de acuerdo con la cuenta contable o las cuentas contables seleccionadas en la pestaña Cartilla de cuentas, tenemos la opción de que esas cuentas aparezcan o no aparezcan en el informe. En la fecha de elaboración podemos indicarle al programa qué fecha deseamos que aparezca como la fecha de generación del informe. Y por último, en el campo incluir firmas, podemos marcar esas dos opciones, representante legal o revisor fiscal, por ejemplo. Esas opciones las podemos seleccionar siempre y cuando en los parámetros de la empresa se tengan habilitados esos campos y que previamente estén diligenciados. Una vez seleccionados cada uno de los parámetros con los cuales se desea generar el informe, en la parte inferior derecha de la pantalla tenemos la opción de aceptar para generarlo y cancelar para no generarlo y en ese caso retroceder. Vamos a seleccionar la opción aceptar. De ese modo el programa nos genera el informe de esa forma, con el nombre de la empresa, el NIF de la empresa, el título, estado general por edades de acreedores a 31 de enero del 2025, que fue la fecha que generamos en este ejemplo. Luego nos muestra la información del acreedor o el proveedor o de los proveedores. Nos muestra los saldos, nos muestra las cuentas contables previamente establecidas y nos muestra el total de los saldos. Luego nos muestra acá el total de acreedores impresos, es decir, de acuerdo con los proveedores que se tengan a nivel de la base de datos y si en la condición se incluyeron todos, aquí el programa no nos va a mostrar todos también. Luego nos muestra el campo de las firmas y un poco más abajo el programa nos enseña la fecha en la cual se generó el informe y la hora. Esa sería la manera como en el programa ELISA Norma Internacional podemos generar el estado de cuentas por pagar general por edades en el programa ELISA Norma Internacional. Esperamos que la información sea de mucha utilidad. Nos vemos en un próximo video.